Buenos días, bienvenidos a República. En este viernes 16 de agosto les saluda Wendy Monterrosa. El sistema educativo salvadoreño tiene muchos problemas diagnosticados en una serie de estudios a lo largo de los últimos años. Las soluciones o los pasos para solventar esos déficits también son ya de sobra conocidos. Reducir los niveles de deserción escolar, aumentar la cobertura educativa en niveles de parvularia y bachillerato, mejorar la infraestructura educativa, son solo algunos. El último esfuerzo, un trabajo llevado hace unos años, quedó plasmado en el Plan El Salvador Educado. En ese documento se conoce con detalle cuáles son las necesidades que tiene el sistema educativo en el país. En ese informe se hablaba de la necesidad de invertir en educación el doble de lo que se invierte cada año durante los próximos 10 años. Sin embargo, no contó con los recursos para su implementación. Lejos de eso, el presupuesto para educación en la actualidad es de unos $1.000 millones. Crece poco y para atender las necesidades más apremiantes, generalmente el incremento salarial para los docentes. Comenzamos. Bien, así iniciamos esta mañana nuestra entrevista con 3 invitados, hablando precisamente lo que ya les comentaba al inicio del programa, en la introducción, el sistema actual de educación, los desafíos y los retos que se tiene para el próximo gobierno. Damos la bienvenida a Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, Wendy. Buenos días, los amigos y amigas, a colegas rectores, a los amigos y amigas que nos sintonizan. Nos acompaña también el señor Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenido. Wendy, rectores, amigos televidentes, muy buenos días. Un saludo para todos. Y también está en el estudio el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Wendy. Un saludo muy especial a mis colegas rectores y a todos los telespectadores. Bien, hay mucho que hablar sobre la situación actual que tiene el sistema educativo, cuáles son los retos a los que se enfrenta y aquellos elementos en los que el gobierno debería ponerle atención. Un tema que tiene que ver con el desarrollo económico y social de los países. Pero me gustaría comenzar con esto. ¿Cuál es su lectura? ¿Ante qué estamos en el sistema educativo? ¿Cuál es su análisis sobre lo que tenemos y en qué debería centrarse el próximo gobierno? Comenzamos con usted. Bueno, realmente, como hubo un eslogan hace muchos años que decía que la educación es la solución, ¿verdad? Realmente un país educado tiene más oportunidades, es más competitivo, tenemos una mejor sociedad. Siento yo que el problema que hemos tenido con el tema de la educación está referido en la parte política, ¿verdad? Los programas que se hacen en educación cambian de gobierno a gobierno y el problema es que una planificación en educación no funciona bien para 5 años, ¿verdad? Si solo el proceso de formación de un niño cuando ingresa a primer grado hasta que termina su bachillerato está tomando 12, 13 años, depende de la repeticencia que él pueda tener, estos programas deben ser consistentes, ¿verdad? Deben ser políticas de Estado, no políticas de gobierno. Nosotros podemos ver, y yo aquí traigo unos casos, recuerdo que Cecilia Gallardo Decano le llamó Plan Decenal, Evelyn Yacir del Lobo le llamó Desafíos de la Educación para el Nuevo Milenio, Darling Mesa hizo el Plan 2021, el FMLN en el 2009, Plan Social, y usted acaba de mencionar en la introducción que en el 2014 se habló del Salvador Educado. Lo que se hace es que se suspende, no todo, ¿verdad?, sino que gran parte de lo que se tiene como proyecto y se inicia uno nuevo. Entonces,
las capacitaciones de los profesores, los recursos, la infraestructura, que yo sé que son temas que usted nos ha pedido que también conversemos acerca de ellos, no tienen esa continuidad que se necesita. Entonces, creo yo que el primer problema que tiene la educación es que no existe una política educativa permanente y constante, que lo que debe hacer es actualizada, reforzada, de tal manera de que le demos seguimiento para que podamos nosotros evaluar los resultados a largo plazo, porque esta no es una política de corto plazo ni de mediano plazo, sino que de largo plazo. Así es que yo me quedaría en esta primera intervención en que creo que es necesario establecer políticas educativas y que se mantengan a largo plazo. Padre, ¿cuál es su apreciación sobre este análisis que hace el ingeniero Zárate sobre que los planes de educación no trascienden los gobiernos de turno, sino que realmente son planes que se hacen cada quinquenio y prácticamente se dejan relegados y se vuelve a comenzar de cero? No, yo comparto esta opinión, ¿verdad?, de que no ha habido un plan de país, un plan de nación que realmente sea un plan de consenso y que quien esté en el gobierno, ese plan se va a mantener, porque cambiar la educación, como ya se ha dicho, requiere de mucho tiempo. No olvidemos que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad sobre el 90% de la población que se está en las escuelas, ¿verdad? Y es realmente el ministerio con más personal, el ministerio con toda una extensión territorial. Entonces, es una responsabilidad grande y un trabajo también arduo. Entonces, si no se tiene un plan muy bien definido, que sea un plan a largo plazo, no vamos a lograr lo que todos pretendemos. Yo creo que nuestro sistema educativo tiene muchas debilidades, muchas limitaciones, no nos sentimos satisfechos con la calidad de la educación pública y, por tanto, hay que hacer intervenciones, pero intervenciones bien pensadas que respondan a las necesidades que tiene el sistema de corrección para que podamos lograr un buen sistema educativo, que es lo que aspira la población y lo que necesita el país, ¿verdad? Tener un sistema con un alto nivel de calidad educativa que forme a los futuros ciudadanos para que puedan contribuir al desarrollo de nuestro país. Señor Arias, ¿cuál sería su análisis sobre el panorama educativo que tiene el país? Bueno, yo coincido completamente con los colegas rectores en el sentido de que tenemos un sistema educativo bastante débil, yo diría hasta cierto punto enfermo, un sistema educativo con una calidad pero muy deficiente. Y esta deficiencia en la calidad no es producto de la casualidad, sino más bien porque las políticas educativas no han sido consistentes y no han ido orientadas también a buscar esa cualificación del personal docente, no han ido orientadas a mejorar los entornos de enseñanza-aprendizaje en las aulas, no han ido orientadas también a la construcción de currículas distintas, currículas que estén acordes al nuevo escenario, al nuevo momento, al nuevo entorno que demanda la sociedad, que demanda el país y que demanda también el mundo. Si uno analiza, por ejemplo, del total de docentes en el ejercicio, de profesores en el ejercicio del sistema educativo, alrededor del 70% únicamente tienen el grado de profesores. Es decir, son aquellos que después del bachillerato, después de los 2 años del bachillerato, han hecho 3 años más para sacar un profesorado y esos son los que están formando a las futuras generaciones. Eso no es malo. Lo lamentable en todo esto es que la mayoría de estos casi 45.000 docentes en ejercicio, la mayoría son profesores generalistas, son profesores que algunos de ellos han sido formados en las ciencias sociales, en las áreas de las ciencias sociales, pero están impartiendo las áreas de las ciencias exactas, están impartiendo química, están impartiendo matemáticas, están impartiendo física, biología, etc. Y si a eso le agregamos que los laboratorios con los que cuentan las instituciones públicas, los laboratorios con los que cuentan las instituciones de educación media son bastante deficientes, entonces la formación del estudiante también es deficiente. Naturalmente que hay que hacer yo diría una reconversión de ese programa que venía manejando el ingeniero Canjura como ministro de Educación en la actualización de la planta docente. Primero porque es un programa
que no incentiva a los docentes a formarse, casi que van a la fuerza a recibir esos cursos de formación. ¿Por qué? Porque no tiene ningún crédito, no tiene ningún rédito académico. Y naturalmente son cursos, son formaciones en matemáticas, en física, en sociales, en química, etcétera, pero que no tienen... medir los resultados de esa formación también. Es correcto, no tiene ningún incentivo. Creo que hay que apostarle a la profesionalización de la docencia, de manera tal que los que tienen el grado de profesor puedan transitar hacia grados mayores, hacia grados de licenciatura, de ingenierías, etcétera. Y además, transitar también hacia el desarrollo de posgrados para incentivar y para mejorar la calidad en la formación del sistema educativo. Hay algo que es importante en todo esto también. Yo hablaba de que la mayoría de profesores son profesores generalistas, pero en las ciencias duras, por ejemplo, en las ciencias exactas, tenemos alrededor de 2.000 profesores en todo el sistema educativo. De 45.000 tenemos 2.000 que son profesores formados en matemáticas, en química, en biología, en ciencias. De manera que el resto de profesores son formados en las ciencias sociales y en muchos casos, yo no diría en todos, pero sí en muchos casos, estos profesores formados en ciencias sociales son los que están atendiendo las áreas de las ciencias exactas en todo el sistema educativo nacional. De manera que esto hace que la calidad de la formación de nuestros bachilleres, de nuestros estudiantes, en todos los niveles educativos, sea deficiente. Y nosotros lo vemos en las universidades. Cuando nos llegan los estudiantes, una buena parte de nuestros estudiantes ni siquiera sabe leer. Una buena parte de nuestros estudiantes ni siquiera sabe lo básico de la matemática. Y es lamentable. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros como universidades también para corregir esta deficiencia del sistema educativo? Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar y nos vamos a centrar en varios elementos que me parece que son importantes, aquellas aristas que son interesantes analizar que tiene el sistema educativo. Tiene que ver, por ejemplo, con la cobertura en la educación actualmente, la infraestructura escolar y otros aspectos como la inversión. Regresamos enseguida, no nos cambien. Estamos de regreso aquí en su espacio de entrevista República. Nos acompaña en el estudio el ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También está con nosotros el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, y el señor Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador. Estamos haciendo un análisis de la situación actual del sistema educativo y cuáles son aquellos elementos, los desafíos y los retos en los que este gobierno que tiene apenas poco más de 2 meses de estar al frente del Ejecutivo, debería centrarse. A ver, hay un tema que me parece importante, ingeniero, y tiene que ver con cómo nosotros estamos y a dónde queremos llegar en materia educativa. Y eso también pasa por compararnos con otros países de la región centroamericana. ¿Cómo está El Salvador en ese sentido? Bueno, el maestro Roger Arias hablaba acerca de la calidad, ¿verdad? Y quieras o no, el desarrollo, el crecimiento, llamémosle la pertinencia también de la educación que necesita el pueblo salvadoreño, pasa por la inversión que se tiene que hacer en educación. Nosotros tenemos un histórico de que el promedio es 3% del Producto Interno Bruto, que es lo que se le asigna al Ministerio de Educación, siendo uno de los ministerios que reciben, si no el que más presupuesto de todos, ¿verdad? Para que eso nos dé a nosotros una idea. De eso parece que el 92 o 93% tiene que ver con salarios, ¿verdad? Entonces hay un espacio muy pequeño para inversión. Entonces hay que recurrir a créditos, a préstamos y a endeudamiento
para poder hacer ciertos tipos de actividades. Entonces, si el ministerio carece de recursos, no le puede dar a las instituciones, digamos, en el caso de la infraestructura, lo mínimo que necesitan para poder funcionar y para poder desarrollarse. Para no ir muy lejos, o si usted habla de Costa Rica y de Honduras, estos países tienen arriba del 6% del Producto Interno Bruto que se lo dedican a educación. Claro, son países más grandes, hay que tener en cuenta que hay una relación proporcional, pero no ha existido una voluntad de darle más recursos al Ministerio de Educación. Entonces, lo que han tenido es que irse como adaptando. Del 100% de los lugares donde están las escuelas, el 40% no son del Ministerio de Educación. Y lo más triste es que hay una ley que no le permite al Ministerio de Educación invertir en las escuelas que no están en propiedad del Estado. Entonces, yo leí en un informe, que no voy a decir el nombre, hay una escuela que tiene 187 estudiantes que solo tiene una letrina. O sea, eso es imperdonable. Hay bachilleratos que desarrollan carreras como un técnico o un bachillerato en desarrollo de software y la escuela no tiene internet. Entonces, cuando uno dice hacia dónde queremos llegar, qué tan competitivos queremos hacer, tenemos que saber de qué recursos disponemos para poder formar a los estudiantes. Y si el presupuesto no es suficiente, no lo vamos a lograr. Ya que habla de infraestructura, ingeniero, hay que recordar que el Ministerio de Educación tiene alrededor de 23 millones cada año para poder atender las necesidades. Vaya, pero observe usted que entre el 2017 y el 2018 hubo una reducción de casi 20 millones de dólares para el Ministerio de Educación, porque se van acabando los préstamos, ¿verdad? Que es de donde toman el dinero para muchas inversiones, y cuando ya no lo tienen simplemente no lo dan. La escuela inclusiva de tiempo pleno, que fue un programa que abanderaron durante mucho tiempo, está por desaparecer, ¿verdad? O sea, pero si regreso a la parte en la que se necesita la inversión, ¿verdad? El Consejo Nacional de Educación del que usted hablaba cuando hizo la introducción, hablaba de 12,000 millones de dólares en 10 años. 1.200 millones adicionales al presupuesto existente. Anualmente, ¿verdad? Anualmente. Un consultor habló de que teníamos que llevar el impuesto de valor agregado a más del 30% para poder recoger una cantidad de dinero como esa. Y eso estaba como aunado a lo que el Consejo de Seguridad dijo que se necesitaban 10,000 millones de dólares también para combatir la inseguridad. Quiere decir que nosotros necesitamos una cantidad de dinero exorbitante, ¿verdad? Porque la violencia, que lo vamos a tocar más adelante, espero yo, es un factor que está influyendo mucho en la deserción escolar, ¿verdad? Entonces, regreso a la parte de inversión. Si queremos ser competitivos, si queremos formar mejor a los estudiantes, necesitamos, lo dijo el rector Arias, docentes más capacitados. El ministro anterior, el ingeniero Canjura, él reconoció la carencia de profesores para formar en el área de ciencias, ¿verdad? Dijo que esa era una debilidad que realmente tenían los profesores, ¿verdad? Yo estuve viendo unos resultados de la evaluación que se le hace a los profesores que egresan y han mejorado mucho, ¿verdad? Hace 10 años solo lo aprobaba el 35, 40%, ahora lo está aprobando el 76%. Quiere decir que ese porcentaje de gente está teniendo un mejor perfil. Esa es una buena expectativa. Pero cierro con que es importante hacer inversión. Si no hay inversión en capacitar, en infraestructura y en recursos didácticos, va a ser muy difícil de que nosotros podamos formar bachilleres que sean competitivos. Y si tenemos un espacio, no va a ser catarsis, sino que ya lo dijo el rector Arias, nosotros podemos hablarle de cómo llegan los estudiantes de bachillerato ahora a las universidades. Eso es importante también. Padre, el ingeniero Zárate ha apuntado algo que me parece esencial y tiene que ver con la inversión. Para agregar, la inversión en este año son 997 millones de dólares. De estos, 740 van para el pago de salarios. Eso nos dice lo que decía el ingeniero, que queda unos recursos bastante limitados para poder transformar la educación. ¿Cómo analiza usted este tema? Porque, a ver, elevar la inversión también pasa por
saber las condiciones económicas que tiene el país y hacer un ajuste fiscal, como dicen algunos economistas. No, ciertamente yo creo que todos estamos de acuerdo en el país en la necesidad de invertir en educación. Invertir en educación porque estamos rezagados. Tú preguntabas cómo estamos respecto a los países de Centroamérica. Bueno, El Salvador, en cuanto a algunos indicadores, estamos en tercer lugar respecto a Costa Rica, que iría en primer lugar. Nos lleva un gran adelanto en el tema educativo. Después, en segundo lugar, estaría Panamá y en tercer lugar estaría El Salvador, porque aunque Honduras tenga una mayor inversión, la calidad de la educación en El Salvador y los indicadores de la educación en Honduras son bastante más bajos, ¿verdad? Y en Guatemala igual. Pero ciertamente la inversión en educación es necesaria y yo creo que hay un consenso social y también un consenso político en que es necesaria elevar la inversión en educación. En la elección presidencial del año 2014, todos los candidatos dijeron que iban a subir la inversión en educación al 6%. Por tanto, me parece que hay un acuerdo que la educación es importante, que el país debe hacer una apuesta por la educación. Lo que no acabamos de ponernos de acuerdo es en el cómo hacerlo, ¿verdad? El mismo plan El Salvador Educado, que fue un plan en el que contribuyeron distintos actores, ahí participó la empresa privada, participaron distintos partidos políticos, participó también la academia y la sociedad a través de distintas organizaciones interesadas en el área de educación, hicieron un plan viendo dónde estaban las debilidades de la educación que ya se han señalado. Tienen que ver con formación de maestros, con infraestructura, con falta de inversión, ¿no? Es muy importante que la educación tenga recursos. Cuando hablamos de que una buena parte del presupuesto de educación se gasta en salarios, es real, pero es que existe una población de 58.077 docentes, ¿verdad?, que están pues atendiendo a 1.205.000 estudiantes, ¿no? Y que además cada docente le dedica a una sección, ya sea la mañana o la tarde, apenas 4 horas, que es un tiempo muy limitado, ¿no? Digo esto porque a veces podemos pensar equivocadamente que el salario de los maestros es muy alto y que lo que estamos gastando en maestros es mucho. Este no es el problema. Yo creo que estamos gastando poco en maestros, de hecho, que debemos... El salario de maestros es bajo, debemos mejorar, ¿verdad?, los salarios de los maestros. Y lo que es inevitable es que se requiere más presupuesto. Se requiere más presupuesto para mejorar la infraestructura, para tener recursos pedagógicos en el aula. Uno de los problemas que tienen los maestros es que no tienen recursos pedagógicos en el aula, ¿verdad? Y eso es fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy los niños aprenden haciendo, hoy los niños aprenden en la experiencia. Si no tienen laboratorios, si no tienen recursos, pues no van a poder. Por ejemplo, llama la atención que solamente el 8% de las escuelas tienen un laboratorio de ciencias. El 44% de las escuelas tienen espacios recreativos. Solo el 29% tiene aulas informáticas. El 21% tiene bibliotecas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo con esta infraestructura realmente poder ofrecer esos recursos que son tan necesarios para la enseñanza y el aprendizaje en la educación pública? Por tanto, sin duda se requiere de mayor inversión. Se requiere de un ajuste fiscal para ello, pero lo que requerimos no es limitar más los gastos, porque en todos los ministerios ocurre lo mismo. Todos van a decir que necesitan más recursos y yo creo que es real. Lo que se necesita es aumentar los ingresos del Estado, ¿verdad? Y a una vez se aumenten los ingresos del Estado, decidir para qué los queremos. Y yo creo que el área de educación es una de las áreas fundamentales en las que se necesita más ingresos. Si el plan El Salvador Educado dijo que se necesitaba 1.200 millones extras, estaríamos llegando a los 2.000 millones de dólares para educación. Es casi la mitad del presupuesto nacional. No puede ser, ¿verdad? Entonces sí se necesita un ingreso extra. Y eso
creo yo que debemos asumirlo como una responsabilidad. No le podemos exigir a un Estado que dé buena educación, que dé buena salud, si no tiene los recursos mínimos necesarios para ello. Y también es cierto que debemos pedir que estos recursos que tengan, sean pocos o muchos, se utilicen de la mejor manera, de la manera más adecuada, ¿verdad? Y ahí también hay muchas deficiencias para que los recursos lleguen a las escuelas en el momento necesario y para que lo que las escuelas necesitan. Se sabe que hay escuelas que apenas tienen al año $10,000, $15,000 para recursos educativos. Escuelas que a lo mejor tienen 1,500, 2,000 estudiantes. ¿Qué van a hacer con esa cantidad de dinero? Es imposible, ¿no? Entonces, es muy importante que la sociedad tome conciencia de que si queremos una mejor educación, tenemos que aportar todos para que esta educación sea mejor. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría al regresar conocer también su valoración, señor Arias, sobre una mejor y mayor inversión y también vinculado con lo que ya decían los rectores en las condiciones económicas que tiene el país para poder lograrlo. Regresamos en breve, no nos cambie. Retos y desafíos que tiene el gobierno en materia educativa. Eso estamos conversando esta mañana con 3 rectores de universidades, el ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica, el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, y también Roger Arias, rector de la Universidad del Salvador. Y yo le dejaba una pregunta que tiene que ver con la parte de inversión. ¿Por dónde pasa una mayor y mejor inversión en temas educativos? Porque podemos aumentar. Si El Salvador tuviese las condiciones económicas y voluntad también, porque eso es una cuestión de voluntad, no sé si coinciden conmigo, se podría aumentar el presupuesto, pero también hacia qué aspectos o hacia qué aristas debería enfocarse ese monto específico, ese aumento. Bueno, ya se ha dicho acá que debe existir una apuesta por la educación en la cual todos los sectores debemos también estar en esa misma dirección. Sin embargo, creo yo que el talón de Aquiles para mejorar la calidad educativa, para mejorar la cobertura, para mejorar la cualificación, tiene que ver con la inversión. Este país es el país de Centroamérica que menos invierte en educación. Tenemos apenas el 3.6% del Producto Interno Bruto destinado a educación en todos los niveles. Y si nos vamos al tema de educación superior, es más complicado porque apenas tenemos el 1.4% del presupuesto general de la nación. Es decir, ni siquiera del PIB, sino del presupuesto general de la nación. Cuando otros países como Costa Rica tienen arriba del 7%, Honduras tiene arriba del 5% en relación al presupuesto general de la nación en materia de educación, de inversión en educación superior. Pero creo yo también que hay que hacer una apuesta por hacer un uso más eficiente de los recursos. Habrá que analizar si los programas o el programa social en materia de educación está generando impactos positivos en la calidad de la educación. Muy probablemente en algunas instituciones de educación pública, el hecho de que se les otorgue los uniformes, los implementos escolares, no genera impacto alguno, muy probablemente, ni siquiera se requieran. Eso pasa entonces por hacer una focalización de este tipo de subsidios, hacer una focalización, hacer un estudio del impacto que genera en cada uno de los centros educativos.
Si uno se va al oriente del país, por ejemplo, en donde la mayoría de jóvenes recibe remesas familiares, ponerse un uniforme les es complicado, porque sus padres le envían la mejor ropa desde Estados Unidos, los mejores zapatos desde Estados Unidos, y a lo mejor el uniforme que se les otorga no lo utilicen para ir a la escuela, muy probablemente. Entonces, hacer esa focalización de los programas sociales en general y particularmente de los orientados a educación debe ser también una prioridad. Hay familias que también, por ejemplo, viven en una condición de extrema pobreza y que esos $60 más o menos, el promedio que cuesta un paquete escolar, pues significa mucho, ¿no? ¿Qué se debería hacer en ese sentido, ingeniero? Bueno, la verdad es que, ya lo decía el rector Arias, hay que focalizarlo, ¿verdad? Porque son $100 millones aproximadamente los que se invierten. Y hay un buen segmento que no lo necesita, o sea, cuando digo no lo necesita, es que no está en una extrema pobreza para que eso haga la diferencia entre si va a ir a estudiar o no va a ir a estudiar. Pero como la medida es que si este aporte que se hace mejora la calidad del estudiante, ¿verdad? Lo que decía el padre Oliva es de que no existen estudios que midan la eficacia de esta medida en cuanto al crecimiento, al desarrollo, la capacidad y la habilidad de los estudiantes, ¿verdad? O sea, es una medida social, está bien, ¿verdad? Pero no hay que dejarla de una forma abierta porque efectivamente hay gente que no tiene la necesidad de eso, otra gente sí, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer, hay que focalizarlo. El rector Arias hablaba y el padre Oliva, yo tengo un dato aquí. El ministro Canjura reconoció públicamente que de las de más de 5.000 escuelas públicas hay 3.300 inferiores a lo que debe hacerse. O sea, existen otras prioridades en las que el estudiante tenga necesidad de pupitres en los que pueda sentarse, recursos didácticos para poder estudiar. Y es muy probable de que parte de esta inversión que se hace en uniformes, en útiles, en la comida, pueda invertirse en estas otras necesidades. Hay una gran cantidad de escuelas que tienen profesores que atienden en un mismo salón 3 y hasta 4 grados, ¿verdad? O sea, no nos estamos enfocando en la eficacia de la formación del estudiante, sino que en una medida que, si bien es necesaria, no mejora la calidad, y que el tema que estamos discutiendo esta mañana es cómo tenemos un país más competitivo, más desarrollado, con una mayor capacidad y una mayor calidad en la formación de los estudiantes. Hay otro de los problemas también de los que adolece el sistema educativo y tiene que ver con la cobertura. En la educación, si lo vemos por grados, por ejemplo, en la parte de educación media, se acentúa muchísimo más. ¿Cuáles serían las medidas, padre, las acciones que debería de implementar este gobierno para retener a los estudiantes en el sistema educativo? Por un lado hay que retenerlos, pero también tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que lleguen al sistema educativo. Sin duda que el programa de uniformes y útiles escolares contribuyó a facilitar el acceso para las familias pobres al sistema educativo, pero no ha sido un éxito completo. El ICEFI dice que hay 800.000 estudiantes fuera de la escuela, ¿verdad? Y que eso requeriría 38.000 docentes más, casi el 70% de los docentes que tenemos actualmente, ¿no? En la primera infancia, de 0 a 3 años, tenemos un déficit de 442.000 niños que no están siendo atendidos por las escuelas, ¿no? De 4 a 6 años ese déficit disminuye y es de 144.000 niños. Entonces, sí es necesario, fortalecer que los niños y las niñas vayan a la escuela, y ahí hay que hacer todo un trabajo de concientización, por un lado, ¿verdad? A las familias, hacer ver a las familias lo importante que es que los niños vayan a la escuela. El proyecto de salas cuna que aprobó la Asamblea Legislativa y que tiene que ponerse en marcha a partir de mediados del próximo año, puede favorecer que los trabajadores y trabajadoras
tengan la posibilidad de llevar a sus niños y niñas de 0 a 3 años a un centro que tiene que estar apoyado por el lugar de trabajo, y eso puede aumentar la cobertura, sobre todo en esta primera infancia, que es donde tenemos una mayor debilidad. Pero también tenemos una falta de cobertura en la educación a nivel medio, que es a nivel de bachillerato, ¿verdad? A nivel de bachillerato, solo el 36.8% de los estudiantes, de las personas que tienen de 16 a 18 años, están yendo a la escuela. Por tanto, ahí tenemos muchos estudiantes que no llegan a bachillerato, y ello supone pues una gran pérdida para el país. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Bueno, en primer lugar, tienen que haber instituciones de bachillerato suficientes para que los jóvenes puedan ir a esos bachilleratos. A veces, sobre todo en las zonas rurales, les quedan muy lejos de sus lugares de vivienda. Entonces, ¿cómo hacer para que vayan a estudiar al bachillerato? Habría que incentivar, ¿verdad?, todos estos programas sociales que se pusieron en marcha en las dos últimas administraciones. Muchas veces no tenían como exigencia una contrapartida, ¿verdad? Se le da pues una ayuda, pero sí asegura que su hijo va a ir a la escuela. Eso yo creo que es una manera de incentivar. Y como funciona en otros países, ¿verdad? Y lo mismo pues a través de las comunidades, a través de los municipios, cómo vamos convenciendo a los padres de familia que lo mejor que le pueden dar a sus hijos es educación, ¿verdad? Y que hemos comprobado que en los primeros años de la vida la educación que se recibe es muy importante y va a hacer una diferencia a lo largo de la vida. Entonces todo esto hay que irlo trabajando, sensibilizando a los padres de familia para que lleven a sus hijos a la escuela. Pero también la escuela tiene que ser un lugar seguro, la escuela tiene que ser un lugar amigable donde los niños y las niñas se encuentren a gusto en la escuela. No se vayan a aburrir, estén bien atendidos y en la escuela, pues, además de socializar, puedan aprender, puedan sentir que disfrutan del tiempo que pasan en la escuela. Ahora bien, eso pasa también, padre, por mejorar uno de los problemas que tiene el país, que tiene que ver con la inseguridad. Muchas escuelas están en lugares de alta incidencia delincuencial. Sí, hay por supuesto, ¿verdad? Hay que asegurar que el niño, cuando va a la escuela y sale de la escuela, está seguro, y también está seguro en la escuela. Y el tema de la inseguridad está afectando, ¿verdad? Aunque viendo un poco las estadísticas, el nivel de deserción no ha aumentado tanto como a veces se dice, ¿verdad? En el año 2014, a nivel de básica, teníamos una deserción del 5.6 y ahora está en el 4.3. A nivel del segundo ciclo de básica era del 5.7, ahora está del 3.6. En el tercer ciclo era de 8.2, ahora está de 5.6. Entonces sí hemos tenido una disminución en la deserción, fruto del trabajo que han hecho, ¿verdad?, las escuelas para que los niños estén más seguros en el entorno escolar, ¿no? Pero sí es muy importante fortalecer esa seguridad, es muy importante que el niño o la niña en la escuela tenga el ambiente adecuado y que no lo expulsemos de la escuela, que muchas veces eso ocurre. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de su espacio de entrevista República. No nos cambie.
7 de la mañana con 29 minutos. Continuamos aquí en República. Tenemos el análisis en materia educativa por parte de 3 rectores: el ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica de El Salvador; el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA; y Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador. Aquí hay un punto importante de todo lo que ustedes nos han compartido esta mañana, que me parece muy interesante, los aportes que se han dado en materia de educación, el estado actual y lo que debería de proponerse, que tiene que ver con qué tipo de estudiantes se forman en el sistema educativo actual y cómo llegan estos estudiantes a la universidad. ¿Cuál es el estado de estos bachilleres que, por ejemplo, la Universidad de El Salvador recibe? ¿Cuál es el análisis o el diagnóstico que usted puede hacer en ese sentido, rector? Yo creo que uno de los grandes pecados que se cometió en el pasado fue reducir el bachillerato de 3 a 2 años. Y empezamos a sacar un montón de bachilleres generales, bachilleres que no llevan las competencias, las capacidades, las herramientas ni la formación para adaptarse al mundo universitario. Y eso se refleja en el examen de admisión que hacemos como Universidad de El Salvador año con año. Apenas entre el 13 y el 15% de los 26,000 aspirantes que cada año tocan las puertas de la Universidad de El Salvador logra aprobar un examen de admisión, el primer examen de admisión. Y tenemos que darles una segunda oportunidad posteriormente. Y tenemos que ir bajando después la calificación para darles cobertura. De estos 26,000 aspirantes, logran ingresar alrededor de 10,000. 10,000 aspirantes que ingresan a la Universidad de El Salvador producto de haber aprobado unos la primera examen y los otros el segundo examen de admisión. Y naturalmente esto tiene que ver también con la inversión en educación. Tenemos instituciones de educación media con grandes deficiencias. Si ponemos, por ejemplo, un bachiller formado en el Instituto Nacional de Concepción de Oriente, mi pueblo natal, al norte de la Unión, este bachiller viene con serias deficiencias, porque no hay un laboratorio en donde pueda practicar química, biología, física. No existe un centro de cómputo con acceso a Internet en donde pueda hacer uso de las tecnologías de información y comunicación. Y si a eso le agregamos que la formación de los docentes también, que les formaron a ellos, es deficiente, entonces llega con una formación también deficiente. ¿Qué está detrás de todo esto? Bueno, se requiere una mayor inversión en educación. Y en eso coincidimos todos. La cuestión es, bueno, ¿y de dónde sacar la plata? ¿Cómo hacer para que el presupuesto de educación se incremente? Aquí no hay de otra que trabajar y apostarle, hacer una apuesta nacional por una reforma fiscal que vaya orientada a corregir toda la estructura tributaria del país, a ampliar la base tributaria y la carga tributaria. Una reforma fiscal, yo le llamo, tanto hacia abajo como hacia arriba. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que hay muchas actividades productivas en este país que generan grandes ganancias, pero que no están tributando. Muchos pequeños negocios que no están tributando. Hay que formalizar esos negocios, obligar a la formalización de esos negocios para que empiecen a tributar. Pero además hay que ver hacia arriba. Hacia arriba, nosotros somos uno de los pocos países del mundo, uno de los 9 países del mundo que no tiene el impuesto patrimonial. Imagínense qué privilegio de este país, en donde los ricos son los que contribuyen menos a mantener el Estado. El 70% de la recaudación tributaria de este país viene de los impuestos indirectos y del impuesto a la renta que pagamos los empleados. El 70%. Y hay un montón de actividades productivas, hay un montón de exenciones fiscales que no están tributando. Y por tanto, el Estado está dejando de recaudar alrededor de 3,000 millones de dólares.
producto de este gasto fiscal, es decir, de las exenciones de actividades productivas que no tributan al Estado. Bien, volviendo... Y además, si a eso le agregamos la evasión fiscal y la ilusión fiscal, estamos hablando casi del 70% del presupuesto general de la nación. Entonces hay que apostarle a eso, controlar la evasión, controlar la ilusión y una reforma fiscal progresiva que grave con más impuestos a los que más ingresos tienen. La pregunta inicial que yo hacía antes de venir de la pausa era el tipo de formación que tienen los estudiantes. En el caso de la Universidad Tecnológica, ¿cuál es el análisis que hace usted? Y si existe esa diferencia tan marcada, rector, de la gente, de los estudiantes que llegan del sistema público y también del sistema privado. Bueno, hay que ser honestos y decirlo, ¿verdad? O sea, el perfil entre un estudiante formado en una escuela privada es diferente de una escuela pública, ¿verdad? Sobre todo porque hay un dato estadístico, y esto lo leí yo en el análisis de la PAES, que los estudiantes necesitan aproximadamente 200 horas en el último año, pero están recibiendo en las escuelas públicas entre 90 y 100 horas, ¿verdad? Por las celebraciones, por las vacaciones, por una cantidad de cosas. Entonces, al final al estudiante no se le da la formación que se requiere. Pero esto no sucede solo en segundo año de bachillerato. Esto sucede en toda la formación que se da, sobre todo en las escuelas públicas. Pero si hablamos no solo de la parte, llamémosle científica, ¿verdad? Porque en la PAES los resultados demuestran que el área débil es matemática, ¿verdad? El ministro Conjura dijo que somos débiles en el área de las ciencias, ¿verdad? En matemática. Solo 2 años, en 20 y tanto de años, 3 años, la prueba ha sido superior a 6. El resto de años ha sido de 5. ¿Por qué razones? Porque no tenía valor, porque no es el 100% para aprobarla, por lo que sea. Pero hay algo que es más preocupante, y es que mucho estudiante está llegando a la universidad con falta de motivación, con falta de interés, y es natural. Si cada año el mercado está dando 60,000 nuevos jóvenes que se pueden incorporar al mercado y el sector productivo no los puede contratar, entonces dice la gente, bueno, ¿y entonces yo para qué voy a estudiar si el mercado no está para darme trabajo? ¿Verdad? Entonces hay gente que deja el estudio en medio camino. Ha incrementado la cantidad de menores de edad que se van para Estados Unidos, porque antes eran arriba de 17, 18 años, pero solo el año pasado fueron más de 17,000 niños o jóvenes que se fueron para los Estados Unidos. O sea, el problema de la educación es uno de los tantos problemas que tiene el país, ¿verdad? Y que si no resolvemos los demás problemas, como lo decía el rector Arias, ¿verdad?, de invertir en otras áreas que sean complementarias al sector de educación, vamos a seguir formando profesionales, pero que van a entrar al mercado con salarios mínimos o salarios de $400, que eso no le mejora la calidad de vida y no le dignifica el esfuerzo que ha realizado para tener una carrera profesional. ¿Qué ajustes, padre, en este sentido se deberían de hacer desde las universidades, desde la UCA, por ejemplo, en su caso, para poder formar profesionales en diferentes áreas que estén adaptados a las demandas del mercado? Bueno, yo creo que todas las carreras deben buscar, en primer lugar, formar buenos ciudadanos, ¿verdad? Que necesitamos ciudadanos responsables, ciudadanos que realmente pues se sientan parte de un país y quieran contribuir a la transformación y el bien de su país. Eso es lo primero que necesitamos. Pero además que esos ciudadanos sean competentes, es decir, que sepan de la profesión en la que se han graduado y que la universidad ha avalado, es decir, esta persona pues está titulado en ingeniería, está titulado en ciencias jurídicas y realmente pues hace honor a ese título que ha recibido. Eso supone de parte de la universidad, pues en primer lugar darse cuenta de las deficiencias que tienen cuando entran, ¿verdad? Porque sí tienen deficiencias en el área de las matemáticas, pero también tienen deficiencias en el área del lenguaje. Uno de los problemas que tienen es que no son capaces de comprender un texto, sabrán leer, pero no tienen una lectura comprensiva. Entonces, si yo no comprendo lo que leo, difícilmente podré apropiarme del conocimiento que está en ese texto. Entonces, la universidad tiene que ser consciente de estas deficiencias,
y buscar maneras, ¿verdad?, ya sea integradas en los programas de cada una de las carreras o de manera lateral para apoyar a estos estudiantes. Por ejemplo, nosotros hemos puesto una matemática básica para que aquellos estudiantes que vienen de deficiencias en formación matemática puedan aprender aquella matemática que deberían haber aprendido en el bachillerato, puedan aprenderlo en la universidad. Lo mismo hacemos con las ciencias sociales, ¿verdad? Ayudarle a ponerse al nivel que debía tener en el bachillerato en ciencias sociales o en el estudio de las ciencias naturales para que pueda enfrentar con éxito el año o los cursos que tiene la universidad. Por otro lado, también es muy importante la formación integral. Los jóvenes son muy inmaduros. Hoy en día, pues, no corresponde la madurez a la edad. Y tenemos jóvenes con una determinada edad, pero que tienen muchas inmadureces en los aspectos socioafectivos. Por ejemplo, eso afecta también su capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿cómo la universidad organiza toda una serie de actividades para ayudar al joven a crecer en esos aspectos que necesita apoyo para poder desarrollarse como persona, ¿no? Para eso es importante el deporte, es importante la cultura, es importante que el mismo servicio social le sirva al joven para desarrollar aquellas capacidades que todavía él no tiene y que son habilidades necesarias para el mundo del trabajo. La capacidad de expresarse, la capacidad de ser también constante en un trabajo, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de tener creatividad a la hora de proponer alternativas. Todos esos son aspectos que hoy por hoy el mundo del trabajo demanda y que las universidades tenemos la obligación de proveer a los estudiantes. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie. De la mañana con 48 minutos. Estamos ya en el último bloque de esta entrevista conversando sobre la situación, los desafíos, los retos, las carencias que tiene nuestro sistema educativo y cuáles son esas apuestas que debería hacer el gobierno en este quinquenio en algunos aspectos para mejorar, por ejemplo, la calidad en la educación, la cobertura, el tema de la infraestructura y otros elementos que son importantes. Nos acompaña en el estudio el ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica de El Salvador, el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, y también Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador. Antes hablábamos yo les hacía una pregunta sobre la formación de los estudiantes. ¿Qué tipo de estudiantes llegan a las universidades? Estudiantes que se han formado en todo el sistema educativo y que de alguna forma ustedes identifican cuáles son las falencias que ellos tienen y que explican de alguna manera las carencias también y los desafíos que tiene todo el sistema. Pero aquí también va vinculado con lo de la PAES. Y quiero ponerles un video, una declaración sobre la ministra de Educación, donde habla que este año la PAES se va a realizar el 9 de octubre y va a ser en un solo día. Vamos a verlo. En este momento lo que estamos haciendo es un diálogo con los estudiantes y los docentes para ver cuál es la metodología que puede privar en este año y si hay alguna modificación sustancial va a ser para más adelante. Claro, estamos analizando los contenidos. Lo que pasa es que para este año tal vez ya no nos da tiempo de introducir todas las modificaciones que quisiéramos, pero más adelante nosotros quisiéramos enfocar una PAES orientada a analizar y a evaluar el sistema
porque al evaluar al alumno nosotros evaluamos el sistema. Lo que queremos saber es qué tan eficientes estamos siendo para enseñar. A ver, rector, ¿cómo evalúa usted esta decisión de la ministra de Educación de hacer en un solo día la prueba de aprendizaje y aptitudes? Hay que recordar que en el 2014 se estableció realizar esta prueba en 2 días. Bueno, yo no lo veo que el problema sea hacerla en 2 días o hacerla en un día, sino más bien si ese instrumento realmente está evaluando las capacidades productivas, los aprendizajes que el estudiante haya adquirido. Si ese instrumento también está evaluando, como lo decía la ministra, el sistema educativo como tal. Porque de la formación del estudiante somos responsables todos. No solo es el estudiante el que debe dar respuesta, sino también tiene que ver con los entornos de enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con la calidad de los docentes. Así como se evalúa al estudiante, hay que evaluar a los docentes también. Tiene que ver con el currículo mismo. El currículo responde o no responde a las realidades del país, responde o no responde a lo que requerimos las universidades. Entonces, la evaluación tiene que ser mucho más holística, mucho más amplia, y no enfocarse únicamente en aquello que el estudiante logró retener 1 o 2 noches antes para el examen. Pero el otro elemento, creo yo, que la PAES, además de ser un instrumento de medición, debe ser también un instrumento de decisión. En el pasado, hace ya algunos años, nadie se graduaba de bachiller si no aprobaba el examen privado. Nadie. Y hoy por hoy no existe esa limitante, de manera que el estudiante de bachillerato puede ir con serias deficiencias y con esas deficiencias ya crónicas ingresa a la universidad. ¿Qué nos toca a nosotros como universidad? Bueno, ya lo decía Andreu, nos toca tratar de remediar algunas deficiencias que lleva el estudiante, pero no logramos remediar la totalidad de deficiencias. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que las universidades hemos de ponernos también en función de la cualificación del Magisterio Nacional, en función de la formación y cualificación de los profesores que están formando a todo el Magisterio Nacional. Padre, ¿coincide usted con esta apreciación del rector de la UES y esta decisión también de la ministra de Educación de realizar la prueba en aras de que pues se tenga un mejor promedio? Yo creo que la prueba lo que hace es medir lo que hay, ¿verdad? La realidad. O sea, tenemos que ser con esto bastante honrados y decir, es un examen donde se evalúan 4 áreas y también el aspecto socioafectivo, ¿verdad? Pero sí nos da cuál es el conocimiento que adquieren los estudiantes en ciencias naturales, en ciencias sociales, en lenguaje, en matemáticas, ¿verdad? Y eso es lo que da la prueba. El resultado no nos gusta porque es un resultado bajo y todos quisiéramos que el resultado fuera más alto, pero eso demuestra que el sistema no está funcionando bien, que los aprendizajes no se están dando, porque el proceso de elaboración de la PAES es un proceso de elaboración muy complejo, muy profesional, se elaboran los ítems, se validan esos ítems, después hay una discriminación de aquellos ítems que a la hora de pasar la PAES a los 80.000, ¿verdad? Se ve que no son significativos y entonces es una prueba realmente con mucho profesionalismo, cómo se hacen las pruebas para medir este tipo de situaciones que queremos medir, que es la situación de la educación en El Salvador. El problema es el uso que se le ha dado a la PAES, ¿verdad? Que se le ha dado un uso totalmente incorrecto cuando se dice, a ver, la escuela que tiene las mejores notas de PAES, ¿verdad? Se les dan premios a los que tienen mejores notas de PAES, eso es. Y después no es necesario trabajar la PAES, y ahí el Ministerio de Educación yo creo que está haciendo un buen trabajo, que va analizando centro por centro cuáles son los resultados de las PAES y se va dando cuenta en cada centro qué área tiene deficiencias y lo que quizás hace falta
es cómo implementar un plan de mejora, ¿verdad? Porque nos encontramos centros públicos, como en la Unión, que tienen muy buenos resultados en la PAES. Entonces, ¿qué han hecho los centros públicos de la Unión para obtener estos buenos resultados? Es una buena práctica que se debería conocer. Padre, se evalúa, como usted dice, los estudiantes para medir la calidad del sistema educativo, pero no se evalúa a los docentes, ingeniero. Bueno, implícitamente se les está evaluando también, ¿verdad? Porque ¿No sería buena una evaluación directa hacia ellos? bueno, yo leí un artículo de Joao Picardo donde dice que le deberíamos hacer una prueba de PAES a los profesores, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que se parte del hecho de que los profesores están capacitados para lo que tienen que hacer. Pero cuando uno observa las notas, o sea, no conocemos nosotros, al menos yo no conozco, qué cursos de capacitación se les dan a los profesores, porque la retroalimentación de lo que dan las notas debe de servir para medidas a tomar, de tal manera, como dice el padre, está el dato estadístico en cruces de variables, varones, hembras, privado, público, rangos de edad, qué respuestas fueron las que obtuvieron mayor nivel de certeza, cuáles no. O sea, el análisis estadístico está a disposición. El asunto es que qué se hace con esa información. Cuando usted observa los 20 años de la PAES, dice, aquí no se ha hecho nada, porque los números siguen siendo casi los mismos. Quiere decir de que los profesores siguen enseñando lo mismo, el Ministerio de Educación administra la misma prueba. El padre Olivo nos acaba de decir que no, que hay una validación de la prueba como tal, pero creo yo que lo que decía el rector Arias es que mientras no se le dé la relevancia y la importancia que tiene la prueba, los estudiantes la van a seguir tomando como algo que no es decisorio para su autorización o para su aprobación en la calidad de bachiller. Pero también o sea, no se puede evaluar todo un sistema con una prueba y como decía Arias, ¿verdad? Sí. Se necesita evaluar. Bueno, estábamos hablando antes de la situación de la infraestructura. Con esta infraestructura, ¿qué podemos tener? Sí. ¿Verdad? La formación de los profesores, etcétera. Hay toda una serie de elementos que forman parte de esta evaluación. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero por supuesto que me gustaría volverlos a invitar porque hay mucho que hablar sobre el sistema educativo de nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado, rector. Por la invitación, estamos a la orden para... Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Wendy, ha sido un gusto. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, Wendy, y a los rectores también por habernos acompañado, y un saludo a todos los amigos televidentes. Y con esto finalizamos, será hasta el lunes próximo. Fuerte abrazo, buenos días.